Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los millones y millones de personas que nos están escuchando en este momento. Les agradezco su atención, porque saben ustedes que los ángeles también son personas, porque tienen personalidad, aunque ellos son espíritu, pero son ángeles. Y bienvenidos los millones y millones de ángeles que están con nosotros el día de hoy, a lo mismo que le damos la bienvenida al eterno Dios de los ejércitos, que siempre está presente ahí, igual que en nuestro supremo abogado. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Tenemos aquí hoy con nosotros a la compañera Marta Leticia, que nos va a estar apoyando en la lectura de los temas. Y bueno, hoy nos corresponde también el libro de Coda en su segundo capítulo, así que vamos a permitir que Marta Leticia nos ayude en ese aspecto. Así que comenzamos. Adelante, Marta. Sí, muchas gracias, señor Víctor. Buenas noches a todos y qué gusto es tenerlos por aquí en esta reunión. Voy a permitirme leer la reflexión de Neuróticos Anónimos del día 12 de febrero. Dice así: respetándome y respetándote. Para estar saludable y feliz, cada hombre debe aprender a vivir con sus semejantes, disfrutar de su compañía, respetarlos. Todo esto equivale a decir que debe amarlos. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 66. Aún no poseo las fuerzas para sentir amor, pero estoy dispuesto a respetar mi ser y por lo tanto a todo ser que me encuentro en la vida también lo respeto. Para mí significa que estoy progresando y acercándome a la fuente ideal de estabilidad emocional, que es el mismo poder superior, como yo lo concibo. Y aquí concluimos la reflexión. Adelante, señor Víctor. Me encanta esa parte, un Dios como yo lo concibo. ¿A qué se refiere eso? Concebir. Bueno, concebir implica, en términos físicos, que la esperma entre en el óvulo e inicie una vida. Eso es lo que significa concebir. La concepción, en términos literarios, es la teoría, el criterio o el hecho de comprender una parte acerca de quién es mi Dios. Comprender quién es mi Dios. No solamente la idea vaga de la existencia de un Dios, sino comprender quién es mi Dios. Por eso necesitamos no solamente tener una idea vaga de quién es Dios, sino entender el por qué nosotros fuimos creados, por qué nacimos nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nací yo? Ah, no, por mi mamá, por mi papá. Bueno, esa es la lógica física y realista, pero realmente, ¿por qué fue creada la humanidad? ¿O para qué fue creada la humanidad? Bueno, es el por qué hemos nacido nosotros. ¿Saben? Algunas veces nosotros no le damos importancia a lo que somos, porque no entendemos el valor que Dios le da a nuestra vida. Nosotros tenemos un superpotencial humano. Y potencial es lo que podemos lograr como meta, como final, como propósito. Por eso es importante comprender que no es una deidad como idea, sino qué tanto comprendo yo a Dios. Si lo pusiéramos en una escala, pudieras decir tú 5%, otro pudiera decir 20%,
otro pudiera decir 30%, otro pudiera decir 60%, y otro pudiera decir que entiende en un 80%, pero nunca podríamos llegar al 100%, a la totalidad de la comprensión acerca de quién es Dios. Por eso nos quedamos con la idea y la medida de nuestra fe. ¿Cómo considero, creo o supongo que Dios es? Queremos tener una relación en base al entendimiento, a la razón y al conocimiento de quién es nuestro Dios. Paso número 11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo comprendemos. Un estado consciente con Dios, como nosotros lo comprendemos, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé la fortaleza para cumplirla. Qué maravilla, ¿no crees? Entender este aspecto de la concepción es importantísimo, porque podemos entender que solamente existe un Dios todopoderoso y amoroso, y que en base a la comprensión acerca de lo que el amor es nuestra capacidad de comprensión. Así que del 1 al 10, ¿qué tanto comprendes racionalmente a Dios? Esa es tu concepción, como yo lo comprendo. Bueno, ok, entonces continuamos con lo que sigue. Gracias. Gracias, señor Víctor. Déjeme compartir para poner en pantalla lo que vamos a ver el día de hoy. Permítame. Mm, Ok, nos quedamos en la página 23 y vamos a ver el miedo. Nada más para comentar, pues, que estábamos viendo el capítulo 2 de lo que es eh, el libro azul de Coda y dice nuestro dilema espiritual. Ya de ahí vimos algunos conceptos y ahora vamos a ver lo que es el miedo. Lo voy a leer. El miedo. Para muchos de nosotros el miedo es nuestro guardián, nos ayuda a protegernos de ser dañados. Como codependientes utilizamos el miedo habitualmente para protegernos de cualquier oportunidad de ser avergonzados por los demás. Nuestro miedo puede estar encubierto con enojo y resentimiento, furia, dolor o soledad. Muchas veces nuestra pasividad, silencio, manipulación, aislamiento, furia, violencia, negación o incluso hipocresía son expresiones de nuestro miedo. Otros sentimientos que se hacen presentes como miedo son preocupación, ansiedad, nerviosismo y el sentirse tenso o asustado. Y luego viene lo que es la vergüenza. No sé si quiera que la lea, señor Víctor. Hasta ahí está bien porque me da vergüenza. Ok. Bueno, eh, el miedo, como podemos notar, el escritor no sabe en realidad cuál es la raíz del miedo. El miedo es una energía que está en el instinto natural y que está impreso en todos nuestros actos, en menor o mayor grado. No podemos vivir sin miedo. El miedo es un amigo natural en nuestras vidas. Cuando una persona no está controlando el miedo lo está controlando a él. Cuando una persona está en una exagerada preocupación,
Porque la preocupación en sí no es miedo. Mm, no es un miedo que nos destruya, sino que la preocupación en sí es un resguardo, es una previsión, es un temor de perder lo que amamos o de no obtener lo que queremos. La preocupación es una expresión de celo. Ahora bien, la preocupación a mí me resguarda, pero cuando me preocupo exageradamente es porque no me doy cuenta que tengo 5 aspectos importantes en mi vida que se llaman facultades mentales. Las facultades mentales es poder, es el poder que nosotros tenemos. Como facultades mentales tenemos poder. Facultad igual a poder, poderes mentales. Uno de los poderes mentales es la imaginación, pero ¿puede entender usted la imaginación? Que cuando usted no controla la imaginación, el miedo se sale de control y se convierte en una psicosis o en un ataque de terror. ¿Por qué? Porque no controlaste tu preocupación. La llevaste a un extremo y te vistes acabado o derrotado. Entonces, el miedo se convierte en un síntoma de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el instinto está fuera de control. Lo mismo podemos pensar de cualquier cosa que lleve el miedo como la ansiedad. La ansiedad y el miedo son energías naturales de nuestro instinto natural. No podemos vivir sin ansiedad y sin miedo, como no podemos vivir sin preocupación. Ellos son nuestros amigos, al igual que el dolor. Son nuestros amigos, pero tenemos que comprenderlos y tenemos que comprenderlos para llevarlos a un punto donde nosotros podamos controlarlos. Y los vamos a controlar a través de qué? De nuestra manera de pensar. Recuerden que pensamiento es espíritu es pensamiento, palabra es espíritu, concepto es espíritu, idea es espíritu. Y por lo tanto, si controlamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, controlamos el miedo. Por eso es importante el concepto acerca de Dios, porque cuando tengo temor de algo, o me preocupa el futuro, o me preocupa el pasado, o me preocupa este presente, ¿qué tanto te preocupa? ¿Qué tanto te preocupa? Si tu preocupación es exagerada, eso implica que tú te estás produciendo un sufrimiento. ¿Por qué? Porque la preocupación tiene un límite. Yo no puedo ir más allá ni puedo ser más allá. Como la mamá que se preocupa por sus hijos y exagera en su preocupación. Entonces, ¿qué hace la mamá? Llama a la policía, llama a las ambulancias o llama a los hospitales, simplemente porque pasaron 10 minutos más de lo que los chamacos tenían que llegar, o media hora, y está comiéndose las uñas, hasta la de los pies. Entonces, está exagerando su preocupación. Y al exagerar su preocupación, lo que está generando en ella es un instinto fuera de control, una ingobernabilidad. Por eso, ¿cómo puedo controlar entonces una preocupación? Si nosotros tenemos fe y creemos en un Dios amoroso y todopoderoso, y creemos que Él gobierna el universo y que todas las cosas están bajo el control de Dios, entonces quiere decir que nosotros podemos dejar esa preocupación en Dios. Esa ansiedad, ese anhelo, esa preocupación, ese miedo, tenemos que dejarlo en Dios. Y esto regularía, si tuviera la fe correcta, regularía nuestra situación. Muchas personas
que son religiosas, lo que hacen es darle vuelta a su rosario, una y otra vez y una y otra vez para distraer la mente. Eso les da resultados porque distrae la mente. No es porque tenga gran poder el rezo, sino que distrae su mente en el momento en que está, en que tiene fe que a través del rosario pues va a tener un acercamiento a Dios. Entonces, eso a ellos, ¿verdad? A ellos les ayuda para distraer su mente. Nosotros tenemos ejercicios de respiración y tenemos también ejercicios de ubicación. Y lo que nos da resultado es el cambiar nuestra manera de pensar con respecto a una situación. De esa manera gobernamos a la ansiedad y al miedo y tranquilamente depositamos todas nuestras cosas en manos de Dios y no necesitamos darle vuelta y vuelta a un rosario, sino simplemente le dejamos todo a Dios y nos dormimos. Cuando he tenido la oportunidad de volar, todo está en manos de Dios. Y quien va conduciendo el avión es el piloto y el copiloto. Entonces, yo me duermo bien tranquilo y no hay ningún problema. Me la paso la mayor parte del tiempo dormidito, a gusto. ¿Por qué? Porque no estoy preocupado. Pase lo que pase, pasará y yo no puedo contra eso. Así que no me voy a preocupar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y qué? Cálmate. No pienses así. Simplemente relájate y dale oportunidad a que las circunstancias sean favorables para tu vida y para todos los demás. Y punto. Y descansa en Dios. Y aquí parece ser que nuestro amigo escritor, pues no tiene el concepto ni la menor idea de que tanto el miedo como la ansiedad es tan solo una energía que es parte del instinto que me salvaguarda, que me cuida. Pero si yo no domino esos aspectos, entonces ellos me van a dominar a mí, ¿verdad? Entonces, pues vayamos al siguiente punto. Qué vergüenza. Ok, la vergüenza. La vergüenza nos motiva a creer que somos menos que estúpidos, tontos, insignificantes, sin valor, inadecuados o indeseables. Disminuye nuestro verdadero sentido de identidad y destruye nuestra creencia de que somos seres humanos afectuosos, erosiona nuestra autoestima y nuestro sentido de igualdad en el mundo. Posteriormente sigue otro punto que se llama la experiencia del miedo y vergüenza en la infancia. A ver, ¿Continúa? Ok. veamos. Veamos este asunto de la vergüenza. La vergüenza como tal no es mala. Moralmente tenemos vergüenza. Una persona que es moral, o sea, que conoce el arte de amar, siente vergüenza. Siente vergüenza que lo vean borracho, que lo vean jugando, que lo vean prostituyéndose, porque su moral y su conciencia le dice que eso no es correcto. Y ahí la vergüenza está jugando un papel muy importante que es salvaguardar nuestra integridad. Si yo me escondo de alguien porque siento vergüenza, significa que lo que estoy haciendo no es correcto. Y es lo que me está diciendo la vergüenza. No es un miedo que me mata o me destruye. No,
Es un temor que me puede construir si lo uso adecuadamente. Estos valores, la vergüenza tiene un valor positivo en la vida de nosotros. Sentimos la vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que te vean desnudo o desnuda. ¿Por qué? Porque te lo dice el pudor, la moral. ¿O qué? ¿Saldrías por la calle completamente desnuda o desnudo, exhibiendo tu cuerpo? Si tú no estás habituado a eso, de seguro no lo harías, porque tu moral te dice que eso no es correcto. Aparte de eso, vendría la mofa y la burla de los demás, de seguro. Por eso es importante eso. Yo recuerdo, mm, asistí en algunas ocasiones a un bar y una muchacha, ya estando bebida, se empezaba a desnudar y se subía en la barra. Y un día le dije, cuando se subió a la barra, le dije, oye, ¿no te da vergüenza con esos calzones? Los traes sucios. Le dije así, no los traía sucios, pero yo le dije para que le diera vergüenza. Y saben una cosa, nunca más se desnudó en ese bar, ni se volvió a subir a la barra. ¿Te das cuenta cómo la vergüenza actúa? Efectivamente. Mm, Cuando la vi por ahí andando en la calle, me dice, hola Víctor, ¿cómo estás? Sí. Oye, gracias. ¿Por qué? Por decirme lo que me dijiste. Oye, pero es que no era cierto. No importa. Pero me hizo entender que eso no está bien. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que pasó así. Luego, otra chica, llego por ahí y le digo, hola Mari, ¿qué tal, Víctor? Dice, oye Mari, hueles a esperma, le dije. Y sabes una cosa, vi cómo se sonrojó y vi su cara llena de vergüenza. Mari cambió su actitud conmigo, porque entendía que lo que yo le estaba diciendo era verdad, porque venía de tener una relación sexual. Tal vez mis palabras fueron crueles en ese momento, difíciles de digerir, y la reacción de la mujer pudo haber sido de otra forma. Pero cuando nos da vergüenza de exhibirnos de alguna forma, eso nos invita a la precaución, al pudor. Eso es lo que nos indica. Todo aquello que hagas en la oscuridad y que en la luz te dé vergüenza, no es correcto. Cuando la vergüenza se convierte en un síntoma de la enfermedad, es cuando nos avergonzamos, porque no sabemos qué decir, no sabemos, o sea, en otras palabras, tenemos una baja estima personal y se convierte en un síntoma de nuestra enfermedad, pero que en ella misma no es mala, sino que el uso que le estamos dando no es el adecuado, porque no sabemos cómo usar adecuadamente ni la preocupación, ni el miedo, ni la ansiedad, ni la vergüenza. Por eso se salen de control y se convierten en defectos de carácter, en síntomas de una enfermedad espiritual. Ahora vamos con el miedo y la vergüenza. Adelante. Sí, gracias. Dice la experiencia del miedo y vergüenza en la infancia.
En la infancia, nuestra identidad, así como también nuestras relaciones con nuestro poder superior, con nosotros mismos y con los demás, sufrieron lesiones cada vez que se abusó de nosotros o se nos descuidó. Sentimos vergüenza y naturalmente temimos su recurrencia. A pesar de eso, permitimos que nuestro sentido de individualidad y bienestar fueran moldeados por esos que abusaron y nos descuidaron. De niños no teníamos otra opción. A medida que continuamos experimentando el abuso o abandono, nuestro miedo y nuestra vergüenza se intensificaron. Cedimos más de nosotros mismos. Con el tiempo, la mayor parte de las veces sin darnos cuenta, los que abusaron de nosotros se convirtieron en nuestro poder superior. Aprendimos a temer su autoridad. Como el abuso y la negligencia continuaron, la posibilidad de desarrollar una relación emocionalmente satisfactoria con nosotros mismos, con los demás y con nuestro poder superior disminuyó. Aprendimos habilidades de supervivencia para lidiar con todo eso. Controlamos o evadimos circunstancias potencialmente inestables. Repudiamos nuestra infancia. Tratamos de convertirnos en adultos pequeños o nos rebelamos. Muchos de nosotros no pudimos comprender nuestro proceder porque con frecuencia era instintivo. Con el paso del tiempo aprendimos cómo aligerar nuestro miedo y vergüenza, controlando y o evadiendo a los demás y evadiéndonos y o controlándonos a nosotros mismos. Cuando nos sentimos abrumados o nos estresamos, dependimos de lo que conocíamos mejor para sobrevivir. En este devastador ciclo de codependencia, tomamos con mayor control, tomamos un mayor control de la vida, dejando menos espacio para que un poder mayor hiciera su labor a través de nosotros. Ahí termina un párrafo completo y dice, continuando esta conducta en la edad adulta. ¿Continúo, señor Víctor? Bien, vamos a ver. Mm, es interesante cómo quiere motivar el escritor a que entendamos que hemos sido codependientes desde el principio. Sin embargo, aquí hay un error. Cuando hablamos de la vergüenza y el miedo y los accidentes que nosotros tuvimos de ser violados, de ser usados para robar, para mentir, para estafar, de ser usados como pequeños inocentes, y que ponderamos a un adulto siendo infantes, siendo niños. Siendo niños no teníamos una capacidad de juicio adecuada, así que nuestros juicios estaban sujetos a nuestra forma de ver la vida de acuerdo a lo que habíamos nosotros aprendido. Y por eso, como animales heridos, nos defendimos. Algunos se volvieron agresivos y buscaron liberarse. Otros se volvieron sumisos, no humildes, sumisos, soportando el dolor emocional que les causaban, huyendo a través de la imaginación u otras cosas. Juzgamos muchas cosas como injusticia, como abandono, y la culpa estaba en nosotros inclusive hasta cuando los padres discutían. Pero también la autoridad que percibíamos de alguien nos convertía en defensores de nuestros agresores. Esta confusión
interna que más que dependencia es una falta de gestión emocional. El niño no podía gestionar sus emociones. No es porque realmente fuera codependiente. Tenía una necesidad como niño de depender de un adulto o depender de algún adolescente, alguien mayor que lo guiara en esta senda de injusticia. Pero no es su naturaleza el ser dependiente emocional de los otros, sino que traíamos, como explica el doctor Robert Grover, traíamos una predisposición a enfermarnos espiritualmente. Y cuando hablamos de la enfermedad espiritual, no hablamos de una codependencia, no. Hablamos de que los síntomas de la enfermedad espiritual son la depresión, tristeza, soledad, ansiedad, dependencia emocional, pero no es el único síntoma de la enfermedad espiritual. Pero ¿cuál es la raíz básica de esto? Algunos argumentan el egoísmo, ¿no? El egoísmo no es la raíz básica del problema. En primera, del egoísmo no puedes deshacerte. Es en primer lugar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Veamos, egoísmo implica dos palabras, ego e ismo. Ego significa yo. Y nosotros no podemos vivir sin nosotros mismos. Nos necesitamos a nosotros para vivir. Y por eso tiene que haber un amor propio. Y en ese amor propio hay un ismo. O sea que hay una concentración regulada en nosotros para tener una autoestima firme y un concepto claro de lo que nosotros somos. Pero de infantes no podíamos tener ni esa estima ni ese concepto claro. Miente toda persona que diga que, ay, si me hubieran enseñado esto cuando yo estaba niño, no, no podías aprender. No podías aprender, porque es una condición espiritual de este mundo, de esta sociedad. Vives en un mundo imperfecto y tú qué crees que si te hubieran enseñado desde el principio las cosas, ¿tú hubieras sido perfecto? No. La familia no era, esta primera sociedad, no era un círculo perfecto, eran enfermos. El segundo círculo de la sociedad, nuestros amigos, la escuela, tampoco era perfecto. Así que fuimos llenándonos de conceptos y valores diversos y fuimos decidiendo por el instinto natural y no por la razón, para protegernos. Y el instinto natural desbocado saboteó nuestras vidas. Nos condenó a actos egoístas. ¿Por qué? Porque la decisión estaba en ti, pero tú no podías tomar decisiones. Tú decides si te robas un lápiz o no te lo robas. Si optas por no robarlo, vas adquiriendo un sentido de responsabilidad y moral que te va a proteger en el futuro. Pero si decides robar ese lápiz y te resulta sencillo, decidiste robar ese lápiz, entonces va a haber un sentimiento de culpa y un miedo a qué? Un miedo a ser descubierto. Y dentro de ese miedo está la vergüenza.
a ser descubierto, de haber tomado un lápiz que no te correspondía, que no era tuyo. Así que estábamos en ese dilema. O hacíamos lo correcto o lo incorrecto. Seguimos estando en esa decisión. Cuando hago lo correcto, expreso amor, porque es responsabilidad. Cuando hago lo incorrecto, adquiero egoísmo, culpa, miedo, vergüenza. Entonces, ¿es cuestión de la codependencia? No. Es cuestión del sano juicio, segundo paso. Llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. ¿Necesitamos sano juicio para qué? Para juzgarnos a nosotros mismos, es decir, para aprender a hacer inventario en nosotros, para ser autocríticos y analíticos con nosotros mismos, honrados y honestos con nosotros mismos y derrumbar el engaño que está dentro de nosotros. Por lo tanto, la codependencia solamente es ¿qué? Una máscara más de la enfermedad, pero no es la enfermedad. Por eso la codependencia, como la depresión y como otras acciones, son curables. Pero si no vamos a la causa, a la raíz del problema, no podemos curarnos de ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente de siempre estar condenados a ser codependientes. Y tal cosa no es real. Es una mentira donde la persona trata de recuperarse, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene en su mente la idea de que codependiente nací y codependiente seré para toda la vida. No es cierto. Seremos dependientes emocionales de una manera sana. Aprendemos a tener apegos emocionales sanos. Aprendemos a desarrollar carácter, dominio propio. En otras palabras, domesticamos al instinto natural, lo gobernamos, lo dominamos y tenemos poder donde no teníamos poder. Y tenemos conocimiento donde no teníamos conocimiento. Y tenemos el apoyo espiritual de un Dios amoroso donde antes no contábamos con él. Así que donde éramos débiles nos hicimos fuertes. Por eso el primer paso desde el principio dice claramente que éramos impotentes. Es decir, carecía yo de poder para sujetar mis emociones. Pero una vez que desarrollo la capacidad y el poder para sujetar mis emociones, entonces adquiero el poder de cambiar. Éramos impotentes y mi vida se vuelve ¿qué? Gobernable. Aprendo a gobernar mi existencia porque tengo carácter, porque entiendo entre el bien y el mal y acepto y decido hacer lo correcto. Aunque a veces el hacer lo correcto vaya aparentemente en mi contra, en mi deseo desmedido, en mi pasión deshonesta. Entonces podemos entender que estas acciones figurativas que expresa aquí el escritor le faltan bases científicas para comprender la realidad de lo que está pasando en el interior. Y puedo entenderlo en muchos aspectos, pero esta codependencia tan solo es un síntoma de la enfermedad espiritual, mental y emocional. Pues bien, vamos a continuar. Ok, continuando. Dice, continuando esta conducta en la edad adulta, sin algún tipo de ayuda,
Llevamos estos conflictos emocionales y patrones de supervivencia hasta nuestras vidas de adultos. Esperamos encontrar paz y felicidad y dejar atrás el pasado, pero en lugar de eso, recreamos condiciones similares u opuestas en nuestras relaciones de adultos. Ningún extremo es saludable. Sin darnos cuenta, transferimos las características y el poder de los que abusaron de nosotros en la infancia a personas significativas en nuestras vidas actuales. Algunas veces también transferimos características abusivas a nuestro poder superior. En nuestras relaciones de adultos, temerosamente nos ponemos a la defensiva contra cualquier indicio de vergüenza, abuso o abandono. Nos volvemos manipuladores o evadimos a personas y circunstancias. Este miedo puede volverse más fuerte que la vergüenza misma. Forma una base muy poco sólida para las relaciones. Seguimos atrayendo a otros cerca de nosotros, esperando intimidad, pero cuando se acercan mucho, los hacemos a un lado por nuestro miedo a la vergüenza. Mm. Y viene posteriormente construyendo nuestro Bueno, poder superior. aquí es importante comprender lo siguiente. ¿Por qué en la edad adulta nosotros seguimos adquiriendo patrones emocionales? ¿Por qué patrones emocionales? Nosotros desarrollamos en la infancia dos tipos de conocimiento: el conocimiento emocional y el conocimiento racional. El conocimiento emocional es lo que aprendimos a través de un sentir. Y el conocimiento racional es lo que aprendimos a través de lo que nos dijeron, lo que leímos, lo que escuchamos. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora veamos por qué está el trauma o qué es un trauma. El trauma es un evento que produce un choque de emociones diversas que no son definidas por el individuo para controlarlas. Ahora bien, veamos este asunto desde la perspectiva que la pone la persona que escribe aquí, desde la perspectiva que la está poniendo. eh, Nos parece lógico lo que está hablando, pero de acuerdo a la ciencia no es lógico. Y no es lógico de acuerdo a la experiencia humana. ¿Por qué? Veamos por qué. ¿Dónde estriba el problema? El problema estriba en la ignorancia del ser humano de sí mismo. No se conoce a sí mismo. Y lo que está haciendo es tener experiencias de manera empírica. Es decir, voy a probar aquí, voy a probar allá, voy a probar más allá y voy a probar más allá, pero nunca aprendemos realmente porque ni siquiera entendemos qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos queriendo. Vemos una meta, una familia unida, pero no vemos cómo lograrlo, porque como ideal es hermoso pensarlo, la unidad de la familia, pero como realidad, como individuos pensantes, con estos aprendizajes emocionales, cuando una persona abusa de otra persona, en ese momento, si es un niño o una niña, como sea, ese niño adquiere un sentimiento de placer, justo con lo que se alimenta, ¿quién? El instinto natural, el deseo y el placer. Pero la razón, lo que comprende del bien y el mal, le hace tener un conflicto consigo mismo. Algunas veces la propia víctima se culpa del evento y da vergüenza sentir como siente, como que no tiene un derecho. Y la persona algunas veces tiene que encubrir ese temor.
porque no ha aclarado su complejo. ¿Por qué hay esta dualidad entre el deseo y el placer y la razón? La razón implica conciencia y moral, mientras que el deseo y el placer son innatos en el cuerpo. Así que el instinto que no es racional actúa a través del deseo y el placer. La persona ha quedado con un cuadro, con un retrato, con una fotografía, emocionalmente hablando, que es mucho más poderosa que su conciencia racional moral. Es mucho más poderosa. Digamos que la conciencia moral te dice, no cometerás adulterio. Y sin embargo, lo llega a vivir. Y lo llega a vivir. Y quizás sienta gozo, satisfacción y placer al obtener esa relación, que luego va a tener conflictos graves en sí mismo. ¿Por qué? Por la ley de la conciencia en sí mismo y, y su situación de haber robado la mujer de otro, aunque haya dado su consentimiento, traicionaste, violentaste, quebrantaste una ley. ¿Y eso qué te va a traer? Enojo, frustración, fastidio. ¿Por qué? Porque es tu memoria de reacción. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de un mal acto, tu mal humor, tu vacío interior. Son consecuencias de tus actos negativos. Pero no podías tú frenar esa acción. ¿Por qué no podías frenar? Porque ya tenías una memoria de reacción cuando fuiste tocado, cuando fuiste violado, cuando tú violaste o cuando tú tocaste, fue porque ya habías vivido esa experiencia. Y resulta que hoy ya trae las cuestiones furtivas. Fíjese, hoy en día la pornografía está al orden del día. ¿Qué tipo de pornografía busca una persona? ¿Busca una acción agresiva o busca una situación pasiva? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? De acuerdo a lo que le motive buscar, es su experiencia traumática que se repite ahí, en ese acto. Y no se da cuenta, pero es eso. Y eso le causa un placer, un deseo desmedido, una pasión, un placer. Y obtiene de momento una recompensa, de momento una recompensa. Pero cuando vuelve a su realidad después de su locura, se arrepiente, se siente mal, pero no puede evitar dejar de hacerlo. Es un adicto a un punto de placer que obtuvo en su infancia. Tiene un trauma y no ha deslucidado sus emociones para ponerles en orden y no ha hecho responsable a la situación en cada punto y en cada momento. Y es como destazar una vaca y decir, ah, mira, esta es la pierna, esta es la tripa, es cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque no podíamos vernos a nosotros mismos. No teníamos un espejo donde vernos. Corríamos y buscábamos respuestas o soluciones
que eran pasajeras. Soñábamos con tener la felicidad, el gozo, la satisfacción, el matrimonio perfecto, la pareja perfecta, los amigos, la familia perfecta, pero no existe tal cosa. Teníamos que enfrentarnos a la imperfección, pero ¿cómo enfrentarnos a la imperfección de ser? Y al mismo tiempo abandonar las pasiones para perfeccionar nuestro juicio, es decir, para lograr tener un sano juicio. Teníamos que romper nuestras conductas autodestructivas, que son las memorias de reacción. Pero, ¿cómo? Si nadie me habló de memorias de reacción, porque no las conocen, porque no las entienden. El conocimiento es nuevo y fresco para muchas personas. No conocen ese aspecto. Y es de lo que habla el programa de recuperación, un nuevo cambio de forma de pensar, de razonar y de actuar, de romper con el trauma que vienes arrastrando y poner la pasión y el deseo en su sitio, en su lugar. La pasión y el deseo es un engaño. El placer, pasión, deseo, placer es un engaño emocional, es un engaño sentimental. Es que yo lo amo. Ay, mira, es que fíjate que yo, yo fui novio de X persona y ahora convive con otra persona ahí, ¿no? Pues es casada y vive ahí. Ah, mira, y luego, no, tuvimos un noviazgo ahí, un enamoramiento antes de que llegara el tipo ese. Y yo la sigo amando. ¿Y saben qué? No es cierto. No la ama. Lo que pasa es que la sigue deseando, porque no cerró el círculo. Y ella también lo desea, porque no cerró el círculo. Y cuando se da el tiempo y la forma de estar juntos, de alguna manera llegan a tener relaciones entre ellos. Aunque pueden luchar un poco con su moral por la responsabilidad de estar casados o de tener familia, pero al final terminan teniendo una relación. Y cuando se acaba esa acción, se acabó el amor. No había amor, estaba una pasión atorada, algo que no se había terminado, pero no era amor. Era una pasión, era un placer, era tan solo una pasión, nada más. Una pasión que en su mente necesitaba terminar. Pero como no entendía qué es lo que le estaba pasando, pensaba que esa pasión era amor. Pero no era amor. Cuando tú destruyes a una persona o destruyes una familia por tu pasión, por tu deseo, eso no es amor. El amor respeta. El amor marca límites. El amor dice, qué bueno que ella es feliz, qué bueno que se sienta bien. Yo no la voy a provocar ni la voy a lastimar de ninguna manera porque le amo. Cómo sea su matrimonio no me importa, ni me voy a meter porque no voy a ser juez, no voy a ser verdugo. No, 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 no. Que ellos vivan su propia experiencia, su propia vida. Y si más adelante sea viuda o sea divorciada, quizás tenga una oportunidad, pero de momento no. Necesito que vivan su realidad sin meterme en la vida de ella, por el amor que le tengo. Le tengo respeto, le tengo cariño y guardo un bonito recuerdo de ella. Eso es amor. La pasión quiere cumplirse y destruye. Ay, es que aún la sigo amando. No es cierto. No te equivoques. Hay una gran diferencia entre pasión
y verdadero amor. Hay una gran diferencia. Entonces, vamos comprendiendo, pues, que un trauma es un choque de emociones que se tienen que desglosar y darle a comprender a la persona del por qué percibe esas acciones así. La persona tiene que aprender a entender cómo funciona su instinto natural, cómo funcionó su aprendizaje emocional y por qué hoy la traiciona ese aprendizaje emocional. Como alguien dijo, porque el bien que yo quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me ha de dar libertad de este cuerpo de muerte? Quien lo dijo se sentía atado a una acción que él no quería hacer. Luego describe la acción diciendo, en mi mente hay una ley que me deleito en las cosas buenas, amorosas de Dios, pero en mi ser hay una pasión que me lleva atado a hacer lo que yo no quiero hacer. Luego ya no soy yo, sino la pasión que está dentro de mí, que me engaña y que me convierte en su esclavo. Porque yo racionalmente me deleito en las cosas de Dios. Entonces ya no soy yo quien lo hago, sino la pasión desmedida, el deseo desmedido que está en mí y me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Esta descripción nos habla muy bien entre la pasión, la falta de dominio personal, la falta de gobierno y la manera en que nosotros racionalizamos las cosas. Ahora bien, para nosotros hoy en día, el instinto natural tiene puntos claves. ¿Qué es un patrón de conducta? Un patrón de conducta es una memoria de reacción que no tiene nada que ver con el pasado. Hoy es producto del pasado. Si una gallina viene y pone un huevo, no es el pasado, es el presente. Es un huevo, ¿sí? Ese es la conclusión de su pasión con el gallo y todo eso, pues ya tuvo un huevito. Ahí está. Ese es el resultado de su pasado, pero no es su pasado. El huevo es el presente. Y el pollito que va a salir de ahí representa el presente y el futuro, pasado, presente y futuro. Entonces, cuando nosotros hemos errado el tiro en nuestras pasiones, al repetirlas una y otra vez, se forma un patrón de conducta. Se forma un hambre de vivir, de volver a vivir ese momento. Y así el defecto de carácter se convierte en lujuria, pereza, etcétera. Ese trauma se convierte en lujuria, pereza, etcétera. Es un patrón de conducta, una memoria de reacción que puede ser positiva como puede ser negativa, que se formó a través del resentimiento. ¿Qué es un resentimiento? Un sentimiento que volvemos a sentir y volvemos a sentir y volvemos a sentir. ¿Por qué? Porque odias lo que pasó. Odias a tu pasado y tu pasado ya no existe. Y ese odio te genera a ti relaciones, relaciones inconvenientes.
te genera una necesidad, una búsqueda. Es como si estuvieras huyendo de quien no te das cuenta, de tu propia sombra, el pasado. Por eso cuando nos vamos enfrentando a una realidad, ¿cómo voy a transformar esto? Bueno, pues es que tengo que cambiarle la información a la memoria de reacción y no es codependencia. La codependencia es un síntoma de la enfermedad. El instinto desbocado por el deseo y el placer nos llevó a ser adictos codependientes, exigiéndole a otra persona o buscando a través de la sumisión dominar a otra persona. Era como si suplicáramos ser amados. Pero la persona era una persona simple, común, enferma, que no era un Dios. Pero nosotros en nuestra locura adictiva hicimos de Dios lo que no era Dios. Unos hicieron Dios el poder, otros hicieron Dios de sus cuerpos, otros hicieron Dios de sus riquezas, que también es poder. Otros hicieron Dios del conocimiento, otros hicieron dioses a personas, otros hicieron dioses al propio dinero. Y así, cada quien tuvo su propia fuga, su propio Dios, el jugador, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son síntomas pasionales de un desorden espiritual y que no es codependencia, es la falta de sano juicio. Y para esto teníamos que aprender cómo funcionábamos como seres humanos y qué necesitábamos para funcionar adecuadamente. He ahí el dilema, dijo Shakespeare. Ser o no ser es el dilema, ¿verdad? Y alguien dijo, un político de los Estados Unidos, dijo claramente, decidir correctamente o decidir incorrectamente, ese es el dilema. ¿Y tú qué piensas? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra intervención de hoy acerca del libro azul de Coda, ¿sí? Y acuérdense que aquí hacemos un análisis crítico de lo que está escrito en cualquier libro. Es un análisis crítico basado en la ciencia, la teología y en búsqueda de la recuperación cada día. Ponderamos la recuperación, no la enfermedad. Cada quien puede creer como quiera, pero hablamos de lo que a nosotros nos da un buen resultado. Ok, entonces vamos a cerrar por aquí la grabación para que ustedes nos platiquen